están integrados, reunidos, conectados, y vamos a iniciar esta predicación y oremos. Padre, gracias por la bendición de estar aquí en tu presencia. Gracias porque nos permites el predicar, el compartir. Pedimos perdón de todo tipo de pecados que podamos tener, así como orando por quienes todavía están en esta enfermedad de este virus o cualquier otro tipo, sean sanos por el poder de tu Ruach HaKodesh. Oramos pues, Señor, porque tú seas con los jóvenes o aún desde bebés, niños, en su crecimiento, en su desarrollo, que en el futuro de sus vidas tengan esa guía, esa luz, ese poder y esa presencia tuya para lo que han de enfrentar, Padre, y han de vivir en la confianza que son vencedores, protegidos, y tu luz está en sus vidas y en cada uno de ellos. Sé pues con los oyentes, los que han de tomar esta enseñanza en medio de cualquier situación que estén viviendo, sea de pruebas, de ataques, enfermedad, problemas, sea tu solución, sea tu bendición. Gracias, Espíritu Santo, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia, en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén. 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 Bueno, bienvenidos decíamos, y vamos a compartir acerca de el tema la fe durante la epidemia. Primero, nuestro abrazo, reconocimiento a quienes en medio del tiempo que llevamos de esta llamada pandemia y del ataque de este virus han tenido que soportar en un sentido de poder aceptar la partida de familiares que se fueron con esta enfermedad. Es el amor y tratando de entender el dolor que todavía van a tener. Pero bueno, es algo bíblico, no sabe nadie quién permite el Eterno se vayan porque se fueron y solo Él lo sabe. Pero ahí va esa palabra de que todos tenemos al mismo Dios. Él es grande, misericordioso, pronto les dará la fortaleza adecuada. Bien, esta epidemia o virus que se convierte en una epidemia nos tomó distraídos. No debió haber sido así, en parte. Al conocer la palabra, Mateo 24, sabemos que dice que habrá pestes. Peste equivalente a plaga, a virus y a todo tipo de calamidad. Cuando ya ha pasado bastante tiempo, yo recuerdo aquí en México, a partir de marzo del año pasado, se inició, vamos a decirlo fuerte, lo más duro inicia. Ya desde antes, creo desde noviembre del 18, 19, 20, 19, ya había algunos casos. A la fecha ya es más de un año. Ha afectado de diferentes maneras, en lo personal, como familias, como grupo, como congregación, trabajos, deporte, en todo ha afectado esta epidemia. La enseñanza y vivencia que nosotros tenemos, podemos pensar, decir cómo hemos vivido, cómo hemos estado en cuanto a nuestra fe en medio de esta pandemia. Yo sé de personas de aquí mismo, de la congregación, algunos, que no salieron, casi no salieron, prácticamente siempre encerrados. Recordemos que por instrucciones del gobierno decían, no salgan. Y ese encerrón, obvio que produjo diversidad de situaciones en las personas. Pero no todas las personas tienen
la bendición que nosotros tenemos de el conocer del Eterno. Aquí la problemática es hasta dónde realmente conocemos y hasta dónde realmente estuvo nuestra fe. Digo realmente por buscar la veracidad de una vida de fe. Hasta dónde nos quedamos tan quietos, solo esperando. O qué es lo que hicimos o qué es lo que no hicimos. Ya en la aplicación, vamos a decir, de aquí en adelante, y Dios nos libre de que se presente otra vez, dicen por ahí una tercera oleada y que más fuerte, pero es ahí donde entramos, que nuestra fe no debe debilitarse por el espíritu del miedo, del temor que tanto se manejó y que se sigue utilizando. Pero no solo quienes de alguna manera están insistiendo, sino la misma persona, las familias que lo están declarando y que de alguna manera lo invocan. Está comprobado, todos los médicos, la ciencia lo dice, que el sistema inmunológico débil es fácil presa de la fuerza y el poder de este virus. Y sí, todo lo que es preocupación, estrés, pero hay muchas cosas más que vamos a leer, y en especial el miedo debilita el sistema inmunológico y la persona entonces es más propensa a recibir a este virus con la fuerza que tiene y le va a afectar mucho más. Por eso hablamos de no hacer tanto caso y recordar que tenemos una fe superior a cualquier cosa que escuchemos negativa, nefasta, de espíritu de muerte. Es ahí donde tenemos que ejercer un nivel de fe adecuado y correcto. Vamos a tomar, por ejemplo, los sucesos en el tiempo de Moisés. Cuando, siendo esclavo el pueblo de Israel, los creyentes de ese tiempo, los hebreos, tuvieron que encerrarse, tuvieron que meterse a sus cuartos, que mucho ya en la explicación, en lo que se enseña y se recibe en las posturas, habla de que eran cuartos sucios, incómodos, oscuros, de esclavos. Los tenían como esclavos. Un esclavo no tiene derecho a comer lo que quiera a la hora que sea, a tomar sus descansos, a trabajar cuando sienta o no sienta, no. Depende 100% de su amo, de su dueño, así, dueño, amo. Y no tiene ninguna libertad. Así estaba el pueblo de Israel como un esclavo para los egipcios, viviendo en pobredumbre, en casuchas y vaya, para tener una idea dentro de los comentarios que encontramos ahí. Pero cuando llega Moisés y Aarón a hablar con Faraón para que dejara salir a Israel, él endurece su corazón, como dicen por ahí, cuidado y el corazón de alguien se endurezca o se cauterice, porque ya el hacerlo sensible otra vez a la presencia del Eterno es normal que va a costar más trabajo, que va a ser más difícil. Pero, ¿cuál fue la fe del pueblo hebreo en la etapa en que estuvo encerrado por las plagas? ¿Cuál ha sido nuestra fe en la etapa en que hemos estado encerrados por la situación del virus equivalente a plaga? Decíamos cómo vivimos. Encontramos las referencias de las plagas en Éxodo 7:14, la plaga de sangre. Ahí, cuando van Moisés y Aarón
a decirle al faraón que deje libre al pueblo, le dan una razón: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. En otra traducción de la Escritura dice: deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. En otra traducción de otra versión de la Escritura dice: deja ir a mi pueblo para que me haga fiesta. Y una cuarta dice: deja ir a mi pueblo para que me reverencie. Y otra dice: deja ir a mi pueblo para que me ofrezca holocausto y sacrificios. El hecho es que había una razón para que el pueblo entrara en esa libertad y viviera de acuerdo a como un pueblo del Eterno y no como un pueblo esclavo. En sí el encerrón, por llamarle así, llámese en otro aspecto, cuando alguien está en una cárcel, la situación es demasiado difícil, porque en la naturaleza en que hemos sido creados y diseñados no es para vivir como esclavos o estar encerrados. Gracias al Eterno y libre de vanidad, en nuestro caso, desde que empezó esto en marzo, que recuerde, a la fecha, no hemos faltado un día al templo. Nunca nos encerramos. Digo, un día que se descansó tal vez, pero el día de descanso normal, por la carga de trabajo, no por estar encerrados. Y no hemos parado en absoluto para nada. No lo digo por presunción, sino por el hecho de que en medio de la situación uno tiene que entender que Él nos llamó a libertad, a vivir en ese poder de Él. Claro, hay que cuidarse y cuidándose y todo lo que demandaron de protocolo y eso. Entonces el encierro, el primer problema que yo encuentro es el encierro espiritual, que no se supo ejercer esa fe, gozo, ánimo y todo lo que debería haberse vivido dentro de el encierro. Mañana el tema es la voz de Dios durante la epidemia. Aquí es la fe durante la epidemia. ¿Qué tipo de fe ejercemos? La Escritura dice en algunos textos que hay poca fe, en otro dice no había fe, en otro dice hay mucha fe. Un varón le dice auméntame la fe. Se habla de la fe no fingida, que la fe es invisible, que todo lo que es creado fue hecho de lo que no se veía. Y por ahí diríamos muchos tipos diferentes de fe. La fe del justo puede mucho, el justo por la fe vivirá, el justo por su fe vivirá. Sin fe es imposible agradar al Eterno. La fe es fruto del Espíritu Santo. La fe es un don. La fe es espontánea. La fe es decisión del corazón. Es la fe y el amor, la fe y la misericordia, la fe y la fidelidad. Y no vamos a terminar nunca de tratar de definir la fe. Es toda la confianza, la certeza de ser certero en lo que estamos creyendo, en lo que estamos pidiendo, y es la seguridad de que lo que todavía no vemos se va a realizar, a materializar, a convertir en una realidad. Y la frase coloquial de muchos creyentes que luego tenemos: yo tengo mucha fe, sé que Dios lo va a hacer, pero no sucede. Y se queda ahí como frases, decía yo, ya coloquiales dentro del cristianismo, dentro de los creyentes. Pero esa fe es probada con fuego, como dice Pedro, exactamente en este tipo de situaciones difíciles para todos. Entonces en las plagas habla de 5 aspectos de por qué el pueblo tenía que ser libre, debería de ser libre. Otra vez, para que me sirva, para que me adore, para que me haga fiesta, para que me ofrezca sacrificios, para que me reverencie. Y todavía en otra ocasión dice: para mostrar ante ti, Faraón, y para que la gente y el pueblo vea mis maravillas. Había un porqué
después de la epidemia, cantado. Nos la cantaron, usando un término actual. El Señor Yahshua dijo, habrá pestes. Pero cuando nos preocupamos, ya las señales se daban, el mal crecerá, muchos se enfriarán, ya desde antes se veía, ya no habrá temblores, dice terremotos, son todos los terremotos ya, guerras, rumores de guerras. Ahora se habla de molestias entre Rusia y Estados Unidos, imagínense. Y ya este presidente de Estados Unidos ya dijo que Japón está con ellos. ¿Y quién está con China? ¿Quién está con Rusia? Y va a seguir, y van a seguir hablando de guerras, de pestes, de virus, se van a seguir el enfriamiento. Muchos creyentes, que ni creyentes eran, yo creo, ¿dónde andan? ¿Quién sabe? Pero en un momento dado, ¿qué es? ¿Cómo vamos a enfrentarlo? ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros otra situación semejante, parecida, si lo hubiera? En las plagas, estábamos comentando nosotros acerca de la plaga de la sangre, Éxodo 8:1, para que me ofrezcan sacrificios. Cuando hablan de la plaga de las ranas, habla de los piojos, las moscas, el ganado, úlceras, langostas, tinieblas, y pues hasta que llegue el ángel de la muerte, para que finalmente Faraón se ablandara y entendiera y dejara salir al pueblo. Dentro de lo que vivió el pueblo encerrado, ya estaba doblemente como esclavo. Físicamente, en los trabajos forzados, en nuestro tiempo diríamos albañiles, los campesinos, los de trabajo rudo. Y luego, espiritualmente, porque no podían alabar, adorar, no podían ejercer y desarrollar su fe para con el Eterno, porque les tenían prohibido, porque no podían hacer ruido a cierta hora, porque no había luz. Entendemos que en ese tiempo había aceite X y podían poner luz de alguna manera. Pero el esclavo, repito, no tiene derecho a nada. Y para todo esto hay que pedir permiso. Y en todo hay provisiones, y siempre viéndolos de una manera inferior y abusando de las personas en esta esclavitud. Bueno, en un paralelismo de aplicación o en una aplicación paralela, y de acuerdo como ellos lo vivieron y tratando de aplicarlo a nuestra vida, de cómo lo vivimos o cómo se está viviendo, porque todavía hay mucho miedo, mucho temor. ¿Qué es lo que más afectó en el encierro de las personas en esta pandemia? Podemos mencionar lo que más afectó el estar encerrado en los cuartos, en las casas, y es estar separados, aislados, divididos, con tristeza, con temor, con miedo, con expectación que sigue, alteración nerviosa, limitados, obvio, en cuanto a muchas cosas. Decíamos doble, triple esclavitud, encierro físico, moral, emocional, sentimental, espiritual, estresados, el estrés, otros deprimidos, otros oprimidos, otros aprensivos, y por ahí la lista seguiría, tal vez bajo un yugo o un control de esclavitud espiritual, de espíritus malos, ejerciendo ahí problemas, y en lugar de la solución, ahora que se estaba juntos, encerrados, fue peor. La relación familiar, matrimonial X, no sabemos.
Él dice que estos son algunos puntos y efectos negativos, tristes, feos, que muchas personas vivieron. Decimos paralela y semejante o igual en algunos aspectos al tiempo de Moisés, cuando el pueblo estaba encerrado. Pero aquí viene algo importante. ¿Qué tipo de fe ejercieron mientras estaban encerrados? Llámanos la atención en Éxodo 10, 23. En la plaga de las tinieblas, que dice que todas las casas estaban en oscuridad, menos la casa de los hebreos. Ahí había luz. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. El comentario habla de que existía una oscuridad tremenda, que a metro y medio no se veía. Era una oscuridad densa, pesada, que no existía luz y que no podían verse uno al otro a una corta distancia. No era una oscuridad normal, era una oscuridad de tinieblas, de penumbra, una oscuridad en lo espiritual, no solo en lo físico, sino está unida a la oscuridad física normal cuando no hay luz, unido a la oscuridad espiritual, dominada, controlada por espíritus malignos, por demonios, por el ángel de la muerte, y es en la oscuridad cuando más fuerza tienen para ejercer el miedo, el temor, el pavor y tenerlos esclavizados, atados en esa área. Este es el problema, que hubo ataduras en diferentes áreas, no solo por momentos lo que se vivía, sino que los ataron, anularon y no podían ejercer la fe adecuada y correcta. Por eso es que hay que renovar nuestra fe y hay que tener el valor de reconocer que se tuvo miedo, pánico, y que es urgente que nosotros nos cuestionemos a nosotros mismos y no esperar que los demonios nos digan: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu fe? Tú que tanto hablabas y decías. Con todo respeto, no hablo de familiares que partieron, no, hablo de la situación personal que se tenía independientemente de quien haya fallecido en este tipo de situación de encierro, de estar escuchando todo lo que estaba afectando la fuerza y la acción de este virus. Hablo de quienes se encerraron. Yo sé de muchos, con todo respeto, no de aquí, de muchos lugares, que se encerraron casi 5 meses sin salir y terminaron contagiados. Y de nada sirvió tanto encierro en algunos casos. O atados con un miedo terrible de años de creyentes, perdónenme que lo diga así, pero imagínense lo que siga y que siga algo así, otra vez el encierro. Yo no digo que no, hay que obedecer a la ley, pero en medio del encierro físico debe existir una libertad espiritual. He ahí la diferencia. Cuando dice aquí que todo estaba con esa oscuridad y que solo en las casas de los hijos de Israel había luz en las habitaciones, es que ellos estaban sabiendo vivir con fe el encierro y el tiempo de la epidemia, porque el comentario habla de que por estudiar la palabra, la Torá, por el amor que tenían de unos a otros en esa unidad y no en esos pleitos. Si usted no aprovechó para corregir errores, para el momento dado perdonarse y todo, ya ni quiero recomendarle el mensaje de mañana, porque no fue un encerrón, no fue el miedo, sino un derrotismo tremendo, horrible, que a la fecha se vive dentro. Tengo que hablar así. El hecho es que en este sentido encontramos que había luz, porque había
una vida que alumbraba, que iluminaba, que resplandecía en medio de las tinieblas, en medio del encierro, en medio de la oscuridad. Había unidad, decíamos amor, palabra, oración y todo lo que genera luz. Este es el primer punto. Nos podrán apagar la luz, habrá tinieblas, habrá oscuridad, estaremos encerrados, pero nadie nos puede quitar la libertad del resplandor de la gloria del Todopoderoso en nuestras vidas, y vamos a encender esa luz en cualquier situación que se volviera a vivir, que se volviera a repetir, o alguna otra nueva. Lo que suceda, lo que pase, debemos resplandecer con la gloria de la presencia del Todopoderoso que está en nuestras vidas, que no nos deja, que no nos abandona, que nos ilumina con su gloria, con su poder, con su grandeza. Así vivieron ellos la pandemia, con la luz del Ruach HaKodesh, con la luz del Espíritu Santo, no solo quejándose y que escuché, que dijeron, ay, que yo me siento mal cuando no había nada. Pretendemos tener mucha autoridad en ocasiones, si decimos, hablamos, se convierte en manipulación religiosa, los sufridos y jalar la atención, y esto es una cobardía ahí disfrazada de una supuesta fe. En Éxodo capítulo 12, del versículo 1 al 36, ¿cómo vivieron? Es cuando les dan la enseñanza de la Pascua de Pesach, lo que significaba, aplicado a nuestros días y a nuestro tiempo, y desde el tiempo de su Yeshua, como dice la Escritura, nuestra Pascua es el Cordero sacrificado para la salvación, por la sangre derramada, untada en las puertas. Vivieron en enseñanza, vivían en luz. 2, aprovecharon para enseñar. Nosotros, ¿cómo lo vivimos? En algunas casas tal vez hubo enseñanza. No hablo de la Pascua, hablo en general, y se aprovechó el tiempo para compartir, estar en esa unidad, para retroalimentarse como familia. No todo el encierro fue malo, aprovechándolo y sabiéndolo aprovechar y viviéndolo con fe, sea para vencer la oscuridad, sea para tener enseñanza, crecimiento. Es lo que debió haber sido. No hablo de ustedes, hablo en general. Yo no puedo condenar a nadie, ni debo, ni tengo la autoridad, y no se debe condenar. No lo vea como señalamiento. Vamos a verlo como una exhortación que a todos nos está haciendo falta. Enseñanza, vivían en luz. De por sí oscuridad y oscuridad de la gente, pues más oscuros. Cuando ni viendo no nos vemos. No se verían ni los dientes, dicen por ahí. El hecho es que el pueblo de Israel supo vivir, supo ejercer una fe en el encierro de una manera y forma bonita. Dicen por ahí que la fe se prueba. ¿Qué tan real y verdadera está en nuestras vidas? Exactamente en las pruebas, en los dolores, en los ataques, escasez, enfermedades, problemas, consecuencias de lo que provocamos, y muchas situaciones así. ¿Qué otra bendición hubo? Dice Éxodo 12:34, que cuando salió el pueblo, y una vez que ya les habían compartido la enseñanza de la Pascua de Pesach, salieron con el pan sin levadura. La levadura es lo que aumenta el volumen del pan y lo hace gordito, boludito, y representa el pecado. La Escritura dice que poca masa, poca levadura, inflama, aumenta
la masa, el pan, poco pecado aumenta. Y ahí en la enseñanza dice que salieron y que ya no hubo tiempo de aplicarle o ponerle levadura al pan para que se inflamara y creciera. Esto habla de una vida de santidad, que el Eterno, nuestro Señor, en esta aplicación, el pueblo sale libre de pecado, sale perdonado, sale purificado. Esa es otra bendición que en el encierro debemos haber aprovechado para estar en una restricción, en un teshuvah, arrepentimiento, estar pidiendo perdón al Eterno por los pecados de toda nuestra vida. Sí, ya recibimos al Señor. En lo personal le hemos dado testimonio de que recibimos la instrucción de que cada que oremos por el alimento, al levantarse, al acostarse, en el día, al predicar o enseñar, cualquier tipo de oración corta o larga por cualquier motivo, antes pidamos perdón de pecados, antes de abrir la escritura, antes de alabar, antes de orar, antes de platicar del Eterno. Y así lo hemos estado haciendo. Y dirán, ¿para qué tanto pedir perdón? ¿No tienen la seguridad de su perdón? ¿O para qué con una vez que lo diga y hablemos de todo un poco? Esa fue la instrucción. Debemos de mantener nuestra vida sin levadura, y debimos haber aprovechado, quien no lo hizo, de estar en esa teshuvah, que significa arrepentimiento, para regresar a la presencia del Señor lo mejor posible, y cuando acabe el encerrón, la epidemia, estar en esa pureza, en esa limpieza y en una dignidad adecuada para con el Eterno. Salió el pueblo bendecido del encerrón con el pan sin levadura, sin pecado. Un cuarto punto, Éxodo 12, 35 y 36, habla acerca de algo muy fuerte y a la vez muy bonito. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo de los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y el Señor dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron, dice, a los egipcios. En el versículo 11, en el verso número 2, habla ahora al pueblo que cada uno pida a su vecino, y cada uno a su vecina alhajas, plata y oro. Salieron con prosperidad. Hablamos de luz, enseñanza, hablamos de santidad, y una cuarta bendición, prosperidad. Muchos se quedaron sin trabajo, a otros solo medio tiempo de trabajo, medio sueldo. No permitían comercializar. Estuvo muy difícil la escasez, demasiado difícil. A todos nos afectó. Templos que cerraron, lugares que alquilaban no alcanzaron ya la renta, pero aún templos establecidos cerraron. Padres murieron, la escasez, la pobreza pegó fuerte. Por aquí habla de riquezas y prosperidad. Tenemos que moverlo en lo espiritual. Es cuando se debió haber aprovechado adecuadamente, o quien no lo haya realizado o hecho o practicado. El buscar esos atributos divinos del Eterno en nuestras vidas para enriquecer nuestro espíritu y nuestra alma. Yo deseo que tú seas prosperado en todo, así como prospera tu alma, dice la Escritura. Debemos haber prosperado en todo, en amor, decíamos, en unidad, en presencia del Eterno en nuestras vidas.
Entonces, siendo pobre, soy rico. Y siendo pobre, soy enriquecido por la presencia del Eterno. Debemos haber buscado una relación en fe más cercana, íntima, real y verdadera para con el Eterno. Sí, está bien que a todos nos afectó la economía, es cierto. Pero la riqueza espiritual de la presencia del Eterno, también hubo pobreza ahí, también hubo mendicidad ahí, también parecíamos limosneros ahí, porque recuerdo que el libro de los Hechos dice de un hombre que estaba mal de sus piernas y que estaba a la puerta del templo llamada La Hermosa, y estaba pidiendo limosna, pobre, cuando podía dar 3 pasos o hasta arrastrándose o decir: carguen y métanme, yo cruzo la puerta. Iba a seguir tal vez pobre, económicamente, materialmente, físicamente y enfermo. Los apóstoles de Pedro le dicen: mírame a los ojos, no tengo oro, no tengo plata, por lo que tengo te doy, te ofrezco la riqueza de la presencia, aprovecha. Ahora no tienes riqueza, pero hay otra riqueza, aprovecha con cruzar la puerta se llama Yeshua, y muchos no la cruzaron, se quedaron como limosneros espirituales. Perdónenme, pero fue así en muchos casos. Telefonazos por todos lados, todos los días. ¿Qué hago? Recalco que no hablo de quien perdió familiares, está entendido eso, comprensible. Hablo de que no perdió nada, ni trabajo. Y en un momento dado, con una pobreza espiritual que daba tristeza. Tú no has perdido nada, tienes trabajo, hasta les llovía más economía, increíble. El pueblo salió con prosperidad. Arrebaten a los vecinos, pídanles, y les dieron. No supimos, tal vez en muchos casos, arrebatar las riquezas. Como dice Filipenses, sé vivir en la escasez, sé vivir en la abundancia. Cuando tengo, cuando no tengo. Todo lo puedo en Yahshua que me fortalece. Y tengo las riquezas en gloria de su presencia. Y siendo pobre soy rico. Y él siendo rico se empobreció para hacerme rico a mí. Lo dice la palabra. No encendimos la luz. No hubo enseñanza. No se creyó en un momento dado que podía salir con bendición espiritual en riqueza. Es difícil el poder salir de un estado de ánimo depresivo, de tristeza, de confusión, de miedo y brincar a un estado en un momento dado de esa luz que había ahí, porque ahí había prosperidad espiritual, pero muchos se dejaron vencer, se dejaron derrotar. Independientemente de quienes se enfermaron y en casa tenían al enfermo, y el problema de la economía y la medicina bien cara y que tanques de oxígeno, todo eso está considerado, todo, porque nuestro Dios en medio de las pruebas, exactamente, y luego habla de diversidad de pruebas, diversos tipos de pruebas en Pedro, y luego habla de la prueba de la fe de oro, que se tiene que caer la escoria para que quede el valor de la fe que brilla, que resplandece. Y eso se logra, y esa fe se da, porque es en medio de lágrimas, de dolor, de sufrimiento, de ardor en el corazón, de lágrimas del alma. Pero no se deja de estar buscando la riqueza de la presencia del Eterno, el poder, la fortaleza, la fuerza, la dependencia, la declaración de que Él no nos abandonó nunca, que está con nosotros, y los que partieron están con Él. A esa pobreza me refiero,
A esa riqueza me refiero. ¿Cómo salimos ahora del encierro? Pobres, ricos, millonarios, con luz, con enseñanza. Es hermosa la enseñanza de cómo vivieron ellos el encierro, la fe en la epidemia de las plagas, la fe en la epidemia de este virus. Salieron con prosperidad y riquezas. Otro punto de bendición, Éxodo 13, 12 y 13. Miren qué hermosura. Dedicarás al Eterno todo aquel que abriere matriz, y así mismo todo primer nacido de tus animales, los machos, serán del Eterno. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, quebrarás su servicio. También redimirás al primogénito de tus hijos. Es entregarlo al Eterno. Es de gracia recibo, de gracia doy. Ese texto de lo recibido de tus manos te damos. El templo estuvo cerrado, sí. Quiso dedicar a su hijo, a su bebé. Bueno, ahí estaba su casa. Su casa es un templo, o debe ser un templo. Y puede ser un templo de todo, menos de Dios, según el uso que se le dé. Entonces el encierro va a depender del uso que se le dé, de la autoridad que tenga la persona de decir: esta es casa de Dios, esto se hace, esto se realiza. Les guste o no les guste, aquí mandan los padres, somos creyentes y aprovechamos el encerrón para dedicar a la familia al Eterno, los hijos al Eterno, más si son bebés. Ahora, en medio de una dedicación, porque ahí no puede usted estar esperando a un pastor y un siervo. Usted tiene la autoridad como padre y madre y dedicarlo y entregarlo al Eterno para que quede generacionalmente libre de toda maldición, se rompa todo lo que pueda llegar en contra, pero tal vez tampoco eso se aprovechó. Y aquí dice que en el encierro lo aprovecharon, la dedicación de los hijos y la entrega de los hijos de las hijas al Eterno, más en la condición de bebés, de niños hasta los 12 años, de decir: son tuyos, Señor, protégelos, cuídalos. Y viene una bendición extra, que de la generación de ellos, de los hijos de ellos, hasta la tercera y cuarta, sean benditos, sean triunfadores, vencedores, bendecidos, porque lo que van a enfrentar necesitan de la luz, de la enseñanza, de la Pascua, de la prosperidad espiritual. Y el estar dedicados a ti es llevar el sello, es llevar ahí esa presencia, llevar las marcas del Cordero. Y nada les tocará. Y el ángel de la muerte, el ángel de las adicciones, del sexo adecuado, del robo, de las tinieblas, de la oscuridad, de las plagas, no les van a tocar. Porque ya están cubiertos con armadura y están viviendo lo que vivieron en la epidemia. Pero como el pueblo hebreo, dedicados, entregados generacionalmente. Y otra vez, con todo respeto, y le voy a caer mal, pero también eso nos dio el Eterno, que oráramos por los niños, por los bebés en cada oración, por lo que van a enfrentar. He compartido muchas veces la oración preventiva, que hay que orar por los hijos, los jóvenes, líbralos de drogas, de adicciones, protégeles, que hay que hacer guerra espiritual y que el ocultismo no los enrede, no nos influya, no nos controle, no tengan ataduras de lo que puede provocar que se pierdan. Y compartimos, háganlo antes de las predicaciones. Claro que no tienen por qué hacerlo ni hacerme caso. La verdad, pues cada quien. Y te hablo a ti, siervo, tú vive como quieras, como Dios te diga, porque es lo mejor y mejor que yo, lo que yo te pueda decir. Es más, ni me hagas caso. Hazle caso a Dios.
Pero hay que orar, cubriéndolos, previniendo. No se hizo, todo esto encaja aquí. Dedicados, consagrados, entregados, previniendo, cubriéndolos, bendiciéndolos a diario. Aprovechó para bendecir diario a su hijo, hija, bebé, niño, niña. Antes de dormir ungirlos, antes de dormir orar y ponerles manos. Diario en el encierro, no los dedicó, no los consagró, no nada. He ahí cómo vivir con fe en medio de la epidemia. También es bendición el encierro. Hacía falta también. Un punto más. La guía del Espíritu Santo. En Éxodo 12:22 dice que cuando el pueblo sale ya libre, que fueron guiados por el Espíritu Santo. Aquí en 14:22, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha e izquierda. Dice el 21 que hubo un viento oriental, que el mar se volvió en seco y las aguas quedaron divididas. Pero también dice que el ángel del Eterno, verso 19, capítulo 14. Y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se apartó e iba en pos de ellos, y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a sus espaldas. E iba entre el campamento de los egipcios y el campamento de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¡Qué bendición! Y dice que de noche los guiaba la columna de fuego y de día la nube. La guía del Espíritu Santo y la protección del Espíritu Santo. Iba el pueblo de Israel en el mar, y atrás de ellos la columna de fuego, ahí dice, y a ellos les alumbraba hacia adelante, y hacia atrás cegaba a los egipcios. Protección. Y que nunca se apartó, y de noche les guiaba con la columna y de día con la nube. La guía del Espíritu Santo. Que el mar se dividió en dos y la tierra estaba seca. El encierro es resequedad, provoca una frialdad, provoca un ardor también de calor negativo en la vida. Pero la guía del Ruach del Espíritu Santo es otro tipo de calor, es otro tipo de ayudar en medio de la necesidad, en medio, como dice el Salmo 23, en lugares de delicados pasos te voy a pastorear, te voy a dar un calor y te voy a dar una temperatura tipo fría adecuada en el momento adecuado. Yo te guío, te protejo, te pastoreo, te sustento, te cubro, te doy, te llevo, me adelanto, me atraso, ciego al enemigo, estoy contigo. La presencia del Espíritu Santo que no se aprovechó en el encerrón de la epidemia. Cuando más tiempo tuvo, pero hay que darle tiempo a la tableta, el chismerío ahí. Qué bueno que se utilizó quien lo hizo para edificación. Aunque también yo oí por ahí algunos nombres, sí. Por aquí que el yoga de los extraterrestres, por aquí con un predicador, por aquí aprendiendo hebreo, por aquí aprendiendo esoterismo, por de todo un poco. No sé qué conciencia tengan ahí, ni qué fe tengan, pero no les sirvió de nada el encerrón para buscar
a la columna, a la nube. Puedo parecer muy exigente, pero ahí lo dice la Biblia. Lo dice el Eterno, no yo le estoy repitiendo lo que dice ahí, aplicándolo también a mi vida, exhortándome a mí mismo, cuestionándome a mí mismo también. Tenemos que tener la humildad de reconocerlo. Y luego todavía se quejan. ¿Cuándo va a abrir el templo? Yo no lo cerré. Ustedes lo cerraron, yo lo cerré. Con las actitudes. ¿Para qué quiere un templo abierto? Para venir a chismear, llegar tarde, no diezmar, no nada. ¿Cuándo viene y da una silla? ¿Cuándo vino a orar? En todo el tiempo de la epidemia. ¿Saben cuántos han venido a orar? En una infracción, 2 personas. Y un día o 2 días. ¿Para qué quiere el templo abierto? Y los que más exigen y presionan son los que ni venían, ni vienen, ni diezman, ni colaboran, ni sirven, ni nada. Con todo respeto. Sobran iglesias, pastores. Entonces es la guía, la presencia. Y todavía hay más bendiciones. Éxodo 15:26, ninguna enfermedad de las que envió a los egipcios te enviaré a ti, porque yo el Señor soy tu sanador. Qué tremendo. Y la inmunidad la perdieron porque adoraron al becerro de oro. Aquel becerro de oro era en muchos el miedo, el temor. Adoraron más, creyeron más, se hincaron, se doblegaron, se postraron con un miedo terrible. Enemigos de la fe, miedo, duda, temor, complejo de inferioridad, cobardía, ignorancia y muchas cosas más, tibieza. ¿Y por qué falta fe? Porque no se escucha de la palabra del Eterno adecuadamente, con entendimiento, con comprensión, con amor, y buscando realmente que haga obra y efecto en vuestras vidas. Por eso digo, ¿qué es lo que sigue? Aquí está la enseñanza preciosa para nuestras vidas. Cómo vivir en las epidemias, en los terremotos, en los problemas. Todo lo tenemos aquí, pero no lo cumplimos. No somos hacedores de la palabra. Somos religiosos, tradicionalistas y de todo un poco. Y mucha Torah, y mucha verbo, y que yo oro mucho, y que predico, y que aquí, y que allá. Y yo veía un predicador, se desgañitaba como yo, y gritaba y decía, y hay que hacer esto, hay que hacer el otro, acá, allá, y así. Y cuando le pregunto a un hermano que me lo puso, ¿tú lo conoces? Dice, sí. Le digo, y si le invito a predicar en la calle, ¿crees que iría? ¿Se quitaría la corbatita y el saco exponiendo la vida en esos tiempos? Dice, no, él no es de esos. Entonces, ¿de cuáles es? Yo sé que la corbata no predica ni el saco, pero tenemos que ver la bendición. Es la sanidad física lo que más afectó este virus. Pero no es cierto, afectó más la sanidad espiritual, la del alma. Porque para meter su poder y para poder debilitar el sistema inmunológico, primero afectó las emociones, los sentimientos, la moralidad y la vida espiritual. El sistema inmunológico espiritual lo destrozó, lo destruyó. Gente viviendo con un pánico, ya ni miedo. Tenemos que ejercer esa fe en medio de. Ninguna plaga te tocará, dice la Escritura, está bien. Murieron muchos pastores, nadie es exento. En una guerra hay muertos, hay heridos, pero ¿cuántos realmente entraron a una guerra espiritual? No lo sé. A lo menos yo sí. Pero en ese sentido, es otra de las bendiciones. La voluntad del Eterno, los que se fueron más por el virus, para mí fue la voluntad de Él y por algo se los llevó. Alguien me decía, es que están mal, estaban en pecado.
Le digo, bueno, si eso fuera, se acaba México. se acaba. Nos acabamos todos los cielos, todo México se acaba. Nadie va a estar ahí en una superpureza perfecta, ¿no? Pero ahí está la palabra. Porque yo soy el Señor, tu Salvador. Declarar la fortaleza, la fuerza, la protección, la presencia del Shaddai, el Todopoderoso, omnipotente, el que tiene todo el poder en nuestras vidas. Diario levantarse y declararlo y confesarlo. ¿Qué es lo que sigue? Hay 2 encierros, Mateo 6:6, en tu cuarto en lo secreto, en tu aposento, y Él te recompensará en público. Ahí está, Mateo 6:6, cuando Él enseña la oración preciosa del Padre nuestro. Vivir la fe en epidemias, la luz por medio de la oración que habíamos comentado. Hay otro cuarto, Hechos 1:4, 13 y 2:1, derramamiento de Ruach HaKodesh. Estamos en el tiempo de 40 días antes del derramamiento. Ya claro, ya faltan menos. ¿Cuántos están orando por un derramamiento del Espíritu Santo? En esta situación, claro, Él es superior y mayor que cualquier virus, situación y de todo lo que esté pasando. Tenemos que mover que viene un derramamiento del Espíritu Santo. Pero ¿cuántos están orando? En este tiempo paralelo, después de Pascua, estaban orando. Se lleva a la cuenta del hombre, que es una enseñanza de preparación para que llegue el derramamiento. No se aprovechó, ahí está el otro cuarto. El Señor les dijo, no se vayan, quédense en el aposento, así como cuando les enseñó el Padre nuestro en el aposento y estuvieron orando y llegó el derramamiento del Espíritu Santo. Esto lo compartimos también, por eso es que el celo nos gana. Y por otra parte, no es lo que yo diga, solo comparto y he tratado de compartir la Biblia. Tiene usted la mejor cobertura de su vida. El Espíritu Santo. Haga lo que le diga. Y si le dice no ores, no ore. No hagas guerra, no hagas guerra. No te encierres en tu cuarto, no te encierres, no hagas nada. Pero dudaría yo que sea el Espíritu Santo. Pues si tampoco lo hace, entonces como Jonás, me voy a ir a donde quiera, como quiera, a la hora que quiera. Me da lo mismo navegar en un barco o en la barriga de Moby Dick. Me da lo mismo. Nínive, Jope, el lugar que sea, a donde llegue, igual. No hay problema. 2 cuartos, el de oración y el del derramamiento. Ya viene Pentecostés. Se predica, se habla, pero no se vive. No se quedan los 40 o 50 días, en la oración. Finalizamos. Los que vivimos y estamos sanos y estamos libres. ¿Qué sigue? ¿Qué más sigue? 5, 6 puntos. 1. Deja salir a mi pueblo en medio de la pandemia, de las plagas. 1, para que me sirva. Aquí hay como 100 sillas llenas de polvo en el parque, que por más que se limpien, en 2 días ya están igual. ¿Para que me sirva en qué? En cualquier cosa. De cualquier medio, de cualquier manera. 2, dice, para que me adore. Lo que hablamos de las versiones. Para que me sirva, para que me adore. En otro texto dice, para que me reverencie. En otro dice, para que me haga fiesta. Y el otro dice, para que den a conocer mis milagros, mis proezas. Y el otro dice, para que sepan que soy el Dios de Israel. Para esto, y de una manera personal a cada quien, nos permitió seguir el Señor. Porque todavía tenemos una tarea que cumplir y que realizar. Y por eso decimos, nos permitió
seguir adelante en esta pandemia. Para que me sirva, para que me adore, me reverencie, me haga fiesta, ofrezca sacrificio y dé a conocer mi gloria. Amén. 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 La fe, ¿cómo la vivimos? ¿Cómo la vivió el pueblo de Israel? ¿Y cómo la viviríamos en medio de otra posibilidad? Padre, te damos las gracias por tu palabra, tu enseñanza. Perdónanos, Señor, en no saber ejercer una fe adecuada y correcta durante la pandemia. Y ayúdanos para un despertar, una activación, renovación, depuración de nuestras vidas y enfrentar cualquier situación que tú ya advertiste. Estén atentos, velando por los sucesos y que no hicimos caso. Perdónanos y actívanos y salga el espíritu de valor, de poder, de fe y enfrentar la situación que sea con la declaración de que somos más que vencedores, que dependemos de ti, nuestra vida está depositada en ti y no hay nadie más, y que así hemos de demostrar que si vivimos para el Señor, vivimos, si morimos para el Señor, morimos, y vivos o muertos, somos del Señor. Amén. Amén. Señor les guarde, Señor les bendiga. Bendiciones. Mañana, 11 de la mañana. ¿Cómo se vivió en la pandemia con la voz de Dios? Si después del mensaje se anima, nos vemos mañana, 11 de la mañana. Bendiciones. Shalom.